necesita que tomemos una decisión y busquemos el medio, la forma de poder acercarnos a Jesús, de poder ver quién es ese Jesús que tanto nos han hablado, ese Jesús que nos predican a diario, que Jesucristo sana y salva, que Jesucristo es ese mismo Dios, que es Espíritu, que vino y se manifestó en carne y murió en una cruz en el Calvario para darnos vida, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Dice la palabra del Señor: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vemos aquí un relato de la palabra del Señor de un hombre llamado Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Nos dice la palabra del Señor que era un jefe de los publicanos. ¿Y quién eran los publicanos? Estos eran los hombres encargados de cobrar el impuesto. ¿Sí? Entonces, este era un jefe, es decir, que él tenía hombres a su cargo. Y agrega la palabra del Señor que era rico. Además de esto, era un hombre rico. Entonces, ante el pueblo, estos hombres no tenían muy buena fama. Por eso es que murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, el pueblo no le agradaba muy bien los publicanos. No le iban mucho, pues eran aquellos que cobraban el impuesto. Entonces, muchas veces había quizás usura allí, entonces esto no era muy agradable para el pueblo. Entonces, miramos que dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué este hombre Zaqueo procuraba ver quién era Jesús? Si vemos en el capítulo anterior, vemos que el Señor Jesús acababa de hacer un milagro. Dice la palabra del Señor que él iba llegando a la ciudad de Jericó y por el camino había un hombre ciego mendigando. Entonces él escuchó, este hombre escuchó, dice en el versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Pero vea lo que sucedió. El versículo 43, y luego este ciego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza al Señor. Entonces, cuando este hombre recibe ese milagro, esa sanidad, recibe la vista, este hombre salió detrás gritando, haciendo bulla, alabando al Señor, y todos, dice la Biblia, que todos alababan al Señor. Entonces,
el Señor iba entrando por Jericó, dice la palabra del Señor que había entrado por Jericó, pero esa bulla llegó a los oídos de Zaqueo. Entonces Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Zaqueo escuchó hablar de un hombre que hacía milagros, que hacía sanidades. Entonces esto despierta en Zaqueo una inquietud. Y entonces él anheló ver quién era Jesús, quién era ese hombre que se oía hablar que hacía milagros, que daba vista a los ciegos, que levantaba paralíticos, que resucitaba muertos, que echaba fuera demonios. Entonces Zaqueo no tenía nada de conocimiento de Jesús, no le conocía, pero esto causa en él una inquietud, una intriga de conocer quién era Jesús. Oía hablar de Jesús. Yo no sé, querido amigo que nos acompaña, querido joven que nos acompaña, cuántas veces usted viene oyendo hablar de Jesús, cuántas veces le han hablado de Jesús, de una o de otra manera, de una enseñanza, en una predicación, y le han hablado de Jesús. Pero quizás está usted de una manera pasiva, no ha tomado ninguna reacción en su vida. Pero si vemos este hombre Zaqueo, que aunque no conocía a Jesús, pero en él hay una inquietud. Y era que él quería ver quién era ese Jesús que tanto hablaban. Entonces, aunque dice la palabra del Señor que este hombre era rico, quizás no tenía una necesidad física, no estaba enfermo, pero él no se queda cruzado de brazos diciendo yo no necesito nada de ese Jesús que están hablando, sino que en él hay ese interés, ese deseo de saber y ver quién era ese Jesús. Él no lo iba a buscar por recibir un beneficio material como muchos hacían, buscándole para que les diera la sanidad, sino él quería indagar, saber quién es ese Jesús que tanto hablan. Entonces, eso lo lleva a él a tomar una decisión. Pero si vemos más adelante, había como una limitación para él, había un obstáculo, algo que le impedía. Dice, y sucedió que era un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yo me imagino a Zaqueo bien pequeñito que era, y el Señor iba entrando por la ciudad, pero había una gran multitud que lo rodeaba al Señor Jesús, y él bien pequeñito tratando de abrirse campo a ver quién era ese Jesús, pero no podía a causa de su estatura, no tenía ese obstáculo, esa limitación. Pero era tanto el deseo que él tenía, esa inquietud de saber quién era Jesús, que él no se queda cruzado de brazos a decir, no, pues, ¿ahora qué hago? No puedo verlo porque me impiden. Tengo esta limitación, este obstáculo. Yo quiero decirle, querido amigo que nos acompaña en esta tarde, yo no sé cuál será su limitación, no sé cuál será su barrera, su obstáculo, para ver por la fe a Jesús, que aunque Jesús no lo tenemos físicamente como vino aquí, lo vemos que se mostró al pueblo de Israel, al pueblo judío, pero a Jesús se muestra por la palabra de Dios, por la fe lo vemos. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que le crea, ¿sí? Se acerca a Él. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que no lo vamos a ver por vista, pero Él se revela a través de su palabra, a través de los milagros que Él hace, a través de su Santo Espíritu. Entonces, este hombre tenía esa barrera, ese obstáculo, pero él toma una decisión. Y él dijo, bueno, yo sé que él va a pasar por aquí. ¿Qué hace Zaqueo? Corre, da prisa, corre. Y mira allí una oportunidad de ver a Jesús.
miró una oportunidad para poderlo ver, y es que él mira allí un árbol llamado sicómoro. Y él corre a prisa y corre y se sube y dice: aquí lo voy a esperar porque él va a pasar por aquí. Él sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar porque él quería ver quién era ese Jesús de que tanto hablaban. Porque había mucha bulla, había mucho alboroto, pero él no le conocía. Y él quería saber quién era ese Jesús. Quiero decirle, querido joven, querido amigo, en esta tarde, no nos quedemos deseando. No nos quedamos diciendo: yo sí quiero, yo sí deseo, a mí me gusta el evangelio. A mí me han hablado de ese Jesús que salva, que sana, que liberta al cautivo. Pero es que hay algo en mi vida, que es que yo soy muy joven. ¿Qué dirán mis amistades? Dicen los jóvenes. En el colegio quizás no me van a aceptar. Tengo tales prejuicios, tengo este obstáculo. Y nos estamos ahí conformados, nos conformamos ahí, solamente deseando. Se necesita que haya una acción, se necesita que tomemos una decisión y busquemos el medio, la forma de poder acercarnos a Jesús, de poder ver quién es ese Jesús que tanto nos han hablado, ese Jesús que nos predican a diario, que Jesucristo sana y salva, que Jesucristo es ese mismo Dios, que es Espíritu, que vino y se manifestó en carne y murió en una cruz en el Calvario para darnos vida, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Pero es necesario que tomemos una decisión, que actuemos, que no nos quedemos ahí en el yo quiero pero no puedo. Querido joven, usted que desea ser lleno del Espíritu Santo, usted que desea perseverar, pero usted dice: yo lucho y no puedo. Pero yo te invito a que busque los medios, la oración, la palabra del Señor, la búsqueda. Aquel medio que encontró Zaqueo fue ese árbol. Él dijo: aquí me voy a subir porque por aquí iba a pasar Jesús. Yo quiero ver ese Jesús, yo quiero conocer ese Jesús que tanto hablan. Y quiero decirle, querido hermano, querido amigo, querido joven, ese es el interés de Jesús. Él quiere darse a conocer. Él se ha revelado desde el principio a su pueblo. Él quiere que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, dice la palabra del Señor. Él quiere darse a conocer, pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Mire, podemos ver más adelante lo que sucede. Dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por allí. Pero entonces Jesús siguió el camino. La multitud lo estrechaba, gritaban, pero este hombre estaba allí esperando ver a Jesús. Entonces dice la palabra del Señor: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Mire, cuando Zaqueo tomó esa decisión de subir hacia allá, eso era lo que Jesús estaba esperando. Porque Él conoce la intención y el deseo que hay en el corazón. Jesús sabía que allí había un hombre que estaba esperando, que quería verle, que quería conocerle, y que había actuado, que había tomado esa decisión. Querido hermano, querido joven, querido amigo, cuando usted toma la decisión de conocer a Jesús, de ver a Jesús por la fe, ahí Jesús, dice la palabra del Señor, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús detecta una necesidad en Zaqueo. Cuando en nosotras hay un interés, un deseo, el Señor detecta que necesitamos de Él. El Señor Jesús va detectando que necesitamos del poder de su Santo Espíritu, pero se hace necesario de que usted tome esa iniciativa.
Hay una necesidad, y es que yo pose en tu casa. Es necesario que pose en tu casa. Y aquí te dice, querida iglesia del Señor, en esta noche, Jesús, hoy es necesario que yo habite en su corazón. Hoy es necesario que pose en tu casa, no que vaya de paso, sino que me quede en su vida, en su corazón, en su mente, en su hogar. Hay esta necesidad, iglesia de Jesucristo, que Jesús viva en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra casa, porque es necesario. Es la única manera de perseverar, es la única manera de vencer, es la única manera de triunfar en el nombre de Jesús. Cuando Jesús entra en nuestra vida cambia. Hay un cambio, hay algo diferente. Eso le sucedió a Zaqueo. Cuando Jesús entra a posar en su casa, él tuvo que reconocer que estaba defraudando. Y aunque él trata de justificarse, en versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Es que cuando Jesús entra en nuestro corazón, cuando Jesús posa aquí en nuestra vida, algo tiene que suceder. Tiene que haber un efecto, tiene que haber un cambio en el corazón, tiene que haber un cambio en nuestra mente. El apóstol Pablo dijo: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todo aquello quedó atrás, todo es nuevo. Todo Jesús lo hace diferente en nuestra vida, en nuestro hogar. Hay bendición, hay vida eterna, aleluya, gloria al Señor. Y el Señor, y aunque aquella gente murmuraba, porque él había entrado a posar con un pecador, la gente lo criticó. Pero es que Jesús no se queda mirando la condición: es que usted es un pecador, usted no merece. No, el Señor no hace excepción de personas. Él no ama el pecado, pero sí ama al pecador. Y mire lo que dice el Señor. En el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, querido hermano, que ha venido batallando, luchando, clamando a Dios por sus hijos que no quieren seguir los caminos del Señor. Permita que Jesús pose en tu casa, en su vida, en su corazón, porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Su hogar le pertenece a Jesús. ¿Sabe por qué le pertenece a Jesús su vida, su hogar y su familia? Le digo por qué. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa razón, usted, su vida, sus hijos le pertenecen a Jesús, porque a eso es que Él vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le invito a que estén sobre sus pies. Y si hay algún amigo en esta noche, si hay algún joven que quiera saber más de Jesús, que quiera conocer a Jesús, que quiera experimentar en su vida ese Jesús, que no se quiera quedar mirando que Él hace milagros, que Él hace prodigios, sino que quiera decirle: Señor, aquí está mi vida, yo quiero experimentar en mí algo diferente, yo quiero sentirte, Señor, yo quiero verte por la fe. Esta es la oportunidad, porque aquí está Jesús. Hoy es necesario que habite Jesús en tu casa, porque a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido, iglesia del Señor. Si hay un amigo que quiera recibir a Jesús en su corazón, yo te invito a que aproveche la oportunidad que Jesús te está dando. Él quiere que tú le conozcas, Él quiere que tú le recibas como el único y suficiente Salvador. Aproveche la oportunidad, no se sabe cuándo salga de estas puertas qué pueda suceder. Gloria al Señor.